Abran sus Biblias en el libro de Primera Tesalonicenses 5. Vamos a leer del 1 al 4 y de ahí nos brincamos al 9 y el 10. Cuando lo tengan con un amén bien fuerte, gloria a Dios para que lo leamos juntos. Dios es bueno, mis hermanos. Dios tiene tanto amor para con nosotros. Dice que, pues, su tardanza, como muchos la tienen, no es nada menos que solamente su amor por nosotros, porque dice que no quiere que nadie se pierda, sino todos se arrepientan, todos vengan al conocimiento que están en pecado y que el único que da salvación es el Señor. Amén. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice: amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo los escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os los sorprenda como ladrón. Ahora vamos al 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Esta palabra es hermosa. Le voy a decir que este tiempo son tiempos difíciles. El mundo ha sufrido tanto por un pequeño virus. Por un virus insignificante ha revolucionado el mundo completo. Lo ha cambiado. Pero desgraciadamente en algunas de las cosas no lo ha cambiado para bien, sino vemos que se levantan manifestaciones acá, se levantan manifestaciones en contra de algo, en contra del otro, han habido asesinatos, o sea, está mal la situación. Ahora, no solamente por el virus. El virus ha cambiado y ha metido mucho miedo al mundo. Pero sobre todo lo que a mí más me preocupa es el que ha afectado al pueblo cristiano. Tiene miedo. Tiene temor de contagiarse, tiene temor y con justa razón. El gobierno nos ha dicho que debemos de cuidarnos. Nos ha dicho que tengamos cuidado, que no nos acerquemos mucho, que no nos reunamos en lugares muy cerrados, pero no nos ha dicho que dejemos de hablar de la palabra de Dios. ¿Sí? Él no nos ha prohibido hablar de la palabra de Dios. Ahora, yo escuché un pastor la vez pasada que decía: hey, yo no le voy a hacer caso al gobierno porque el gobierno es del diablo y yo no le voy a hacer caso, yo voy a estar y voy a seguir haciendo mis servicios y todo esto. Hey, mire, hay que tener un sentido común y respetar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Bien dice su palabra que si nos prohíben hablar de la palabra de Dios, ok. Estamos de acuerdo que debemos nosotros, como decía el apóstol Pedro, es menester hablar de la palabra de Dios, hacerle caso a Dios que a los hombres. ¿Sí? Si fuera ese el caso, está bien, pero en este caso no. En este caso nos dijo el gobierno: ¿saben qué? Traten de no contagiarse. Y eso es bueno. Hay que respetar a nuestras autoridades, hay que someternos a ellas, porque es bueno. Ahora, otra situación está
en que no debe de existir ese miedo que paraliza a muchos de nosotros. Mire, ahorita ya el gobierno ha levantado ciertas restricciones y ha mantenido algunas otras. Es curioso que la mayoría va a tiendas que están repletas, van a restaurantes que están repletos, van a los bares que están repletos, van a cualquier otro lugar. Bueno, no me estoy refiriendo mucho a los cristianos, ¿verdad? Pero van a muchos lugares donde está repleto. ¿Y por qué no vienen a la iglesia los que somos hijos de Dios? ¿Por qué dejamos? ¿Por qué? Porque tengo miedo de contagiarme, porque no vaya a ser que vaya el hermanito y me contagie ahí o me tosa ahí al lado. Hermanos, creo que es un pretexto que estamos buscando para no hacer las cosas de Dios. Y le doy gloria a Dios, ¿sabe qué? Por ustedes. Porque ahí es donde se ve la fidelidad del Señor. Porque ahí se ve que hay una fe, una confianza en nuestro Padre Celestial. Ahora mire, si el Señor permite, nos vamos a contagiar, pero si no, no. En un momento dado, si el Señor nos manda a llamar, es porque es su voluntad. Y si no, pues tal vez nada más pasamos la enfermedad y nos levantamos y otra vez para adelante. Pero es porque Dios así lo tiene dicho. Y Él lo maneja todo está bajo su control, ¿sí o no? Amén. Y ese es a lo que yo voy, que nosotros pongamos todo ese amor en nuestro Padre Celestial. Ahora dice nosotros, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, él desde el capítulo anterior, el capítulo 4, en los últimos versículos, les viene hablando del arrebatamiento de la iglesia. Le está diciendo, ¿sabe qué, mis hermanos? No se preocupen de los que ya murieron, porque estaban preocupados los tesalonicenses de qué pasaría con los muertos que no habían visto a Jesús. Entonces le dijo el Señor, ¿sabes qué? No se preocupen. Le dijo el apóstol Pablo, no se preocupen, porque dice que el Señor va a venir por sus hijos. ¿Qué le dijo? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y allá los que hayamos quedado, dice, si es que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Parpadee una vez nada más, parpadee. En ese momentito, ¡pum! Ya, usted fue transformado. Si fuera en este momento, en un parpadeo, ¡pum! Usted fue transformado y con un cuerpo celestial. Eso va a suceder en su tiempo. En el tiempo de Dios, que no está muy lejano, se lo voy a decir. ¿Ok? Y el apóstol Pablo sigue diciendo, y ahí es donde leímos en el capítulo 5, versículo 1, dice, hermanos, no es necesario que yo les diga el tiempo en que esto va a suceder. No es necesario. O sea, se lo estoy parafraseando, ¿no? No es necesario. Dice el 2, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mire, el día del Señor no nos agarrará descuidado porque nosotros ya sabemos. Nosotros sabemos. Y si sabiendo aún nosotros no nos cuidamos, no nos mantenemos orando, velando, entonces vamos a estar en problemas. Mire, en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, cómo el Señor representa ahí a la iglesia. En este tiempo están las 10 vírgenes. Están 5 que sí son de la iglesia, pero son bien jacarandosos, ahí se les olvida poner aceite a sus lámparas y todo eso. Pero hay 10, hay 5 que se llenan del Espíritu Santo, que están todo el tiempo con el Señor, que están pendientes a lo que el Señor va a hacer y lo que va a venir.
¿Qué pasa con esas vírgenes sensatas? El Señor dice que viene el novio, viene el esposo, agarra y se la lleva. Esa es una imagen muy clara de la iglesia, cuando es arrebatado. Mire, es curioso que en el pueblo de Israel, los hebreos, no sé si ahorita todavía suceda, nosotros en el occidente, cuando una pareja se casa, siempre el novio espera a la novia, ¿no es cierto? Bueno, con los hebreos, con los judíos, no sucede lo mismo. Ahí la novia espera al novio, ¿sí? Y entre otros ritos que hacen y todo eso. Y es precisamente el ejemplo que el Señor Jesucristo toma en cuanto a lo de las 10 vírgenes y en cuanto al arrebatamiento. Dice que cuando nosotros seamos arrebatados, seremos arrebatados a las nubes y ahí lo vamos a esperar a Él. Es lo mismo que dice con las otras 5 vírgenes. Las 10 vírgenes estaban durmiendo todas, pero unas sensatas con su aceite y las otras con su lámpara toda vacía. Las 5 sensatas estuvieron esperando, llegó el marido, llegó el esposo y se fueron con él. ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermanos? Nosotros debemos de ser los sensatos, los que tengamos nuestro lámpara llena, nuestro vaso lleno del Espíritu Santo. Estaba hablando nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos en Mateo 24, 42, 44. ¿Qué les está diciendo? Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiere a qué hora un ladrón llegaría, ha de venir, dice, velaría toda la noche y no dejaría minar su casa. Por tanto, también dice vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo piensan. Mire, estos tiempos son la mayoría de la humanidad. Está preocupado porque ya los dejen salir del confinamiento. Están preocupados porque ya no quieren estar encerrados. Están preocupados porque se vayan a contagiar. Están preocupados en cualquier otra cosa. Y como les dije hace un rato, incluyendo a unos cristianos. ¿En dónde está su mente? En las cosas del mundo. En las cosas que está pasando a su alrededor. No está pensando en la promesa que tenemos. No está pensando en lo que el Señor dijo. Hey, yo no los dejaré pasar la tribulación. Yo no los dejaré pasar yo no los voy a castigar a ustedes. ¿Sí? Y no tenemos por qué preocuparnos de eso. Él dijo que no vamos a pasar por ahí. Pero hay que estar preparados. Hay que velar. Hay que estar atentos a lo que está sucediendo. ¿Sí? Hay que estar atento a lo que... La única promesa que nosotros, más bien, la promesa que tenemos más próxima a suceder es esa. Que el Señor venga por su iglesia. Y es la que debemos estar pendientes. Es la que debemos estar constantemente preparados. Velar, dice el Señor. Ahora dice que si el dueño de la casa, de familia, supiera cuándo va a llegar el ladrón, estaría pendiente. Ahora, nosotros lo sabemos que Él va a venir. ¿Cuándo? Ok, no sabemos. Pero sabemos que va a venir. ¿Ok? Entonces, si va a venir, debemos estar preparados. No confiarnos, porque la mayoría dice, ay, pero ir a la iglesia, ay, qué aburrido. No, y además, no, mejor no vamos. Y se comienzan a abandonar. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que el cristiano puede apostatar? Pues le voy a decir que sí.
Y nada más le voy a decir, si un cristiano deja de orar, un cristiano deja de asistir a la iglesia, un cristiano deja de convivir con los cristianos, se va endureciendo. Se va endureciendo, se va alejando de las cosas del Señor. Va a llegar el tiempo en que su corazón está tan grueso como el caparazón de un armadillo, ustedes conocen el armadillo, que no entra nada y no le hace daño nada. ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas tarde que temprano van a blasfemar contra el Señor. Porque dicen, no, el Señor no hace nada, mira cómo estoy, no que me salvó. O sea, comienzan a decir cosas y comienzan a blasfemar. Pero ese es precisamente lo que nos debemos de cuidar, de no caer en eso. Por eso el Señor nos está insistiendo, velar y orar, porque no sabemos cuándo es que Él va a llegar. Ahora, mire, ahí en 1 Tesalonicenses 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Mire, eso para los, vamos a decir, los impíos, los de allá afuera, los del mundo, inclusive ellos saben que va a pasar algo. Me he estado yo dando cuenta cuando salen las noticias, ellos saben que va a suceder algo, pero no saben qué. Hay sufrimiento, hay enfermedades, hay catástrofes, inundaciones, está pasando muchas cosas. Pero dice el Señor que esto es necesario que suceda. Pero no es el fin. A ustedes no se preocupen, que no les agarre descuidado esto. Ustedes ya lo conocen, ya saben, no se tienen por qué espantar, porque ya lo conocemos, ya sabemos que eso tiene que suceder. Y cuando ya el Señor tenga que venir pronto, entonces antes de que venga el justo juicio de Dios, dice, nos lleva el Señor. Pero Él no nos va a permitir que nosotros como iglesia nos quedemos a ese tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Amar a nuestro Dios. Estaba yo oyendo a un predicador la vez pasada que le hacía esta pregunta a su iglesia. ¿Usted sabe cuánto ama a Dios? ¿O ustedes aman a Dios? Les preguntaba. Bueno, y la mayoría, no, pues sí, yo lo amo mucho. ¿Cuánto lo aman a Dios? ¿Como de aquí a dónde? De aquí, no, pues de aquí a la luna. No, pues de aquí al infinito. ¿No? ¿En serio? Ok. La mejor forma de medir cuánto amamos a Dios es cuánto lo obedecemos al Señor. Esa es nuestra medida. ¿Cuánto obedece usted al Señor? Eso es como usted lo ama. ¿Por qué? El Señor dice, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Sí? Y si me amas, pues adelante, guarda mis leyes. Y si no me amas, oye, no vas a hacer nada. Los que no hacen su palabra, los que no le obedecen al Señor, aunque digan, te amo, pero como dijera el mismo Señor, este pueblo me ama solamente de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Dice Lucas que esto sería como el tiempo de Noé, donde todos comían, bebían, reían, se casaban, se daban casamientos, había pura fiesta. Y se cree que en ese tiempo, dice la palabra precisamente, que todo era en continuo mal, todo era para mal, para mal, para mal. Y por eso el Señor dice, les voy a dar 120 años para que se arrepientan. Pero desgraciadamente nadie le quiso escuchar a Noé, del pregonero de la palabra. A él, mire, es el predicador que no se le convirtió ni uno.
No se le estuvo 120 predicando, 20 años predicando y no se le convirtió nadie, solamente su familia y él. Bueno, dice el Señor que en ese tiempo, que este tiempo es parecido a ese, al de Sodoma y Gomorra. Todos sabemos que el Señor destruyó estas ciudades por la depravación que había, ¿sí? Todo el pecado que había, ¿sí? De ahí es que sale el nombre de sodomitas. ¿Usted sabe quiénes son los sodomitas? Son todas aquellas personas homosexuales que se relacionan hombres con hombres, mujeres con mujeres. De ahí la palabra los menciona la sodomía, los sodomitas. Bueno, este tiempo está de esa manera. Y mire, tal cosa de que la humanidad, ese tipo de comportamiento, como ya lo aceptaron, ya lo ve tan normal que dicen, no, es que nosotros somos de mente abierta. Nosotros aceptamos a todos, sea como sea, compórtense como sea. Son libres de hacer lo que se le venga en gana. ¿Será eso? Bueno, ahí se los dejo a ustedes, pero el Señor nos pide santidad. El Señor nos dice que tengamos fe y confianza en Él. Dice que sin fe es imposible agradarle. Dice que si nosotros no tenemos fe, nos es contada como pecado. Oiga usted eso. Entonces, es pesada esa palabra, el que no tengamos la fe. En otras palabras, si nosotros decimos que adoramos a Dios, pero no más de labios y no es de corazón, ahí está el punto. El punto, mire, Dios, no digo que no nos ve a nosotros, pero lo que más ve es el corazón. Él es el que escudriña nuestro corazón. Él es el que entiende el pensamiento de nuestros corazones. Es donde dice se maquina todo. Ahí es donde todo se está elaborando. Y si nuestro corazón está negro, dijera la palabra, ¿cómo estarán esas oscuridades? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hay que cuidarnos. Hay que llevar, dice el Tesalonicenses 5:4, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que cada uno de nosotros tenemos la luz de Jesucristo. La luz que nos abrió los ojos, nos abrió el entendimiento y nos dio esa salvación tan hermosa, para que la mantengamos, hermanos. Por ahí ande diciendo, ¿a poco si Dios te regaló o te dio una salvación, tú la vas a poder mantener? Con santidad sí, viviendo justamente sí, obedeciendo al Señor sí. Dicen ellos, no, tú no puedes hacer nada. El Señor te dio una salvación y solamente Él te va a hacer las cosas. Este es mi sentir, este es mi pensar, que el Señor nos puso la salvación ahí. Sí, nos puso la salvación. Pero depende de cada uno de nosotros. ¿La tomas o la dejas? ¿Sí? ¿La tomas o después la dejas? No que el Señor, que nosotros perdamos la salvación, no que el Señor se arrepienta de quitarnos la salvación. Él no nos quita la salvación, nosotros la dejamos. ¿Sí? La abandonamos por lo que sea, por cualquier situación. No es que Dios no lo quite, Él no se arrepiente de las cosas que hace. Él cuando dice una cosa, pasará. Como decía hace un rato, el Señor lo que dice, lo cumple. Y si dice que va a venir por su pueblo, va a venir por su pueblo. Entonces debemos de estar preparados. Que no nos agarren durmiendo. No en un sentido literal, sino durmiendo espiritualmente.
Dice el 9. Dice Romanos 13, 11 al 13. Y estos, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mire, ya estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. Estamos más cerquita cuando el Señor venga a redimirnos completamente. Y no es que no tengamos ahorita la salvación, pero va a ser una salvación completa ya. ¿Sí? Ya va a venir la perfección que nosotros necesitamos. Ahorita sí, somos salvos, pero ahorita todavía tenemos luchas, todavía caminamos con trabajo. Dice la palabra que el justo aún con trabajo se va a salvar. ¿Sí? Pero todavía estamos batallando, todavía estamos caminando en eso. Pero cuando venga nuestro Señor, dice que todo va a ser perfecto. Va a ser perfecto. Dice el 12 de ahí de mismo Romanos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Mire, la palabra aquí, glotonerías, aparte de que habla de, pues, comer sin control, pero tiene otra connotación más profunda. Esto más que nada nos está diciendo realmente que es orgías, cosas sexuales, ¿sí? Por eso se dice glotonerías, o sea, orgías, que es la palabra cosmos en el griego, y borracheras. Ahí donde entra la lujuria también. Ahora que la lujuria son sentimientos sexuales desenfrenados. Mire, somos seres humanos y tenemos muchos errores y tendemos a fallar. Pero también debemos de controlar todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. El mundo sufre de todo eso. El mundo ve pornografía, hace borracheras, hace orgías, hace mugrero y medio, y lo ve normal. Siempre ven y buscan que, no, pues ya es fin de semana, ya es el viernes, mira, hoy el viernes es social y el sábado pues nos seguimos y todo esto, y hacen sus planes y se van a hacer borracheras, orgías o qué sé yo a dónde se meten. Y es donde desperdician todo su tiempo. Pero mire lo que dice, andemos como de día, dice honestamente, no en orgías y borracheras, no en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas, ni envidias. O sea, no le está hablando a los de allá afuera, el Señor. No está hablando a nosotros. No está hablando a nosotros que no quiere que haya eso, que desperdiciemos nuestra vida en ese tipo de situaciones. Porque esto no nos conviene a nosotros como hijo de Dios. No nos conviene eso. Dice Gálatas 5:19, por ahí parece. Que dejemos de hacer todo este tipo de cosas que son de la carne, que satisfagamos a nuestra carne, que satisfagamos a nuestros deseos carnales, ¿sí? Que dejemos de hacer eso, que busquemos mejor lo espiritual, el fruto del Espíritu. Eso es lo que nos dice Gálatas 5:20, por ahí, creo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. No los tengo en orden, pero ahí está. Es el fruto del Espíritu. Y es lo que nosotros debemos de dar, es lo que nosotros debemos de reflejar. Decía
El hermano hace un rato, el pastor, cuando estábamos en la dominical, y yo lo escuché con un sentimiento de preocupación. Y creo que es de preocuparse. ¿Estamos siendo nosotros testigos de la obra de Dios? Ese es un punto bien importante que hay que ver. ¿Somos nosotros testigos? ¿Somos ejemplo? ¿Somos los portadores de la palabra de Dios? ¿Somos luz en donde nosotros vivimos o donde nosotros nos desenvolvemos? Es de preocuparse. ¿O solamente somos cristianos aquí adentro y llegamos a la casa, nos quitamos ese traje y nos ponemos el otro? Eso es cruel, hermanos. ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Eso se llama hipocresía. Y el Señor lo detesta. Lo detesta. Es necesario que agrademos al Señor. Es necesario que agrademos al Señor. Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Ahí está. No nos debemos de preocupar por alguna otra pandemia que salga por ahí, ningún terremoto que salga por ahí, por una inundación que pueda haber por ahí. O sea, no nos debe de asustar, porque nosotros estamos sabedores que va a pasar. Es necesario que eso acontezca. Pero nosotros no vamos a vivir la gran tribulación, hermanos. Y eso es maravilloso. No vamos a pasar. El justo juicio de Dios, ¿sabe cuál va a ser? Léase lo que dice Apocalipsis 6 en adelante. Cuando sale el caballo blanco con el jinete ahí, que es el anticristo, y luego sale el caballo bermejo que va con enfermedades, luego sale el negro que es creo que es el del hambre, de la muerte, por ahí va la cosa. Allí es donde empieza el justo juicio de Dios. Allí es donde entonces la humanidad que se quede va a sufrir las consecuencias de no haber aceptado al Señor Jesucristo. Ahí es donde va a sufrir las consecuencias de ser una persona tibia. Ay, ¿cuál es la persona tibia? La persona tibia es aquella que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo. ¿Sí? O en otras palabras, está jugando al mundo y está jugando a la iglesia. Soy santo aquí, pero soy un demonio allá afuera. Esos tibios son los que van a pasar en la situación también. Si no se arrepienten, dice la palabra de Dios. Porque dice que el tibio, el Señor lo vomita de la boca. ¿Sí? Lo vomita de la boca. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Que seamos justos, que seamos sinceros, que seamos como Él pide que sea. Para con los demás, que seamos misericordiosos. Amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, que es lo más difícil que puede existir para el ser humano, creo. Sí, amar a los que estamos aquí. Y sobre todo, amar a Dios, sobre todas las cosas. Son los dos mandamientos, pero que si lo hacemos, tienen gran peso en nuestra vida espiritual. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros, cada uno de nosotros lo tengamos. Ahora, no es fácil. El vivir cristianamente no es fácil, pero sí se puede hacer. El Señor Jesucristo dice que tendríamos aflicciones en este mundo, pero que confiáramos en Él, porque Él había vencido las cosas del mundo. Y si Él lo venció, nosotros tenemos el Espíritu de Él, nosotros lo podemos vencer el mundo también. Entonces no nos debemos de dejar que el mundo nos quiera absorber con las cosas que están sucediendo. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. O sea, yo puedo hacer de todo, pero no todo me edifica, no todo me hace bien.
Entonces ahí debemos de tomar en cuenta que nosotros somos lo que guiamos en cierta forma las decisiones de nuestra vida. Tenemos que tomar responsabilidades cada uno de nosotros, no echarle la culpa a Dios. No, muchos dicen, ay, yo soy borracho, ¿por qué Dios así lo quiere? Soy drogadicto, es que Dios no me lo quiere quitar. Que soy mujeriego, no, es que ¿para qué me pone mujeres enfrente el Señor? No, o sea, siempre buscamos justificaciones y echándole la culpa a Dios, cuando realmente el que tiene la culpa es uno. Uno tiene que tomar responsabilidades de su vida. El Señor ya dio su vida por nosotros. El Señor ya nos dio la salvación por nosotros. Y ahora a nosotros nos corresponde vivir una vida santa y pura. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y espero en mi Señor que haya habido una palabra de rema en cada uno de sus corazones. Porque esa es la parte esta es la intención del Señor, que esa palabra, ¿cuál es la palabra rema? Esa palabra que llega a su corazón en el momento que usted lo necesita. No es toda la palabra de Dios, pero sí hay una palabra que llega a su corazón y dice, ay, esto es lo que yo necesitaba para salir adelante, esto es lo que yo necesitaba para que yo pueda seguir alabando a mi Señor. Tenía yo este problema, pero vi esta palabra, me llegó esta palabra y me dio la luz. Esa es la palabra rema. Y espero en mi Señor que esta palabra haya hecho mella en tu corazón. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios me lo bendiga y me los guarde. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste nombre, yo soy tu nombre.